Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Dice así el Señor en el Sermón del Monte: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nos vamos a detener aquí en la lectura de la palabra de Dios en esta noche. En el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, el Señor, en la primera parte del Sermón del Monte, señaló la enseñanza errónea que había acerca de la ley. Él no se levantó contra la ley de Dios, sino que acotó la ley de Dios en los límites en que la ley de Dios tiene que ser usada. Interpretó correctamente la ley de Dios. Pero en el capítulo 6 comienza un nuevo tema. Él señala algunas perversiones de lo que nosotros llamaríamos la conducta devocional de la persona. Es decir, corrige la práctica de la fe. Y la lectura solamente de este capítulo es todo un cuestionamiento de la forma en que se debe practicar la fe, en que se debe poner en ejercicio aquellas cosas que forman parte de la vida devocional de la persona. Diríamos que el tema central es la sinceridad en la vida devocional. Hay un resumen con el que comienza Jesús y que después va a desarrollar: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Guárdense de ser piadosos para que los vean. Esta sería la forma más clara de poner esto. Guárdense de tener una piedad para exhibir, porque dice, de otra manera no van a tener recompensa del Padre que está en los cielos. Los judíos de aquel tiempo tenían una vida religiosa voluntaria muy intensa. Intensamente vivían su vida religiosa. La religión para un judío no era una cuestión, no era un suplemento a la vida, como es en general para muchos occidentales en el día de hoy, ¿no? Que cuenta de vez en cuando y siempre y cuando me convenga. Para un judío era un asunto de todos los días y era un asunto de un compromiso que él tenía con Dios. Y había algunas cosas voluntarias, y justamente Jesús habla de estas cosas voluntarias, que era donde se manifestaba más la hipocresía, ¿no es cierto? Porque en las cosas que tenían que hacer todo el mundo, todo lo cumplían porque era el deber. Pero en las cosas voluntarias era donde se prestaba más para ser hipócrita, ¿no? Para mostrar una piedad que no se tenía. Una de las cosas que Jesús señala es el hacer limosna. Fíjense que Jesús no habla ni de los diezmos ni de las ofrendas, que eran formas legales. Él habla de hacer limosna, de cuando el hombre rebosaba en su bondad para el necesitado.
dar de los bienes, ayudar al necesitado, y Jesús dice, tengan cuidado de los que lo hacen y hacen anunciar su nombre en la sinagoga porque están dando para los pobres, o van a los callejones y hacen tocar trompeta para que todos se enteren que lo está haciendo. Dice, esto no es la forma de hacer limosna o de ayudar al necesitado, porque se están haciendo, dice, publicidad a ellos, no están, el objetivo en definitiva no es el necesitado, están comprando su propia honra con esto. La segunda cosa de la que habla son las oraciones, y después vamos a ver el tema de los ayunos. Jesús subraya que todas estas cosas, el hacer limosna, el orar, el ayunar, no debe cumplirse para ser alabados de los hombres, para ser vistos de los hombres, para mostrárselo a los hombres. Y él sintetiza esto en una palabra que mencionábamos en nuestro encuentro anterior, que era la palabra ser visto, que literalmente en el griego es hacer teatro, ¿no es cierto? Es decir, representar algo que no está o que no es lo que se siente dentro del corazón o lo correcto. Los fariseos hacían teatro y hacían teatro queriéndolo hacer pasar por verdad. Jesús cuestiona las motivaciones, dice, hay que tener cuidado que bajo a veces el disfraz de querer dar gloria a Dios, lo que se está buscando es la gloria del hombre. Entonces subraya, no es este el sentido de la vida espiritual. Es decir que Jesús está cambiando aquí las preguntas. Ellos preguntaban siempre, los fariseos y los judíos, cómo se debe orar, o cómo se debe ayunar, o cómo se debe dar limosna. Y Jesús dice, mire, interróguense mejor, en vez de cómo, interróguense en el por qué. ¿Por qué se da? ¿Por qué se ora? ¿Por qué se hace limosna? ¿Por qué se ayuna? Es decir, mientras que ellos estaban en lo formal, ¿no? Porque cuando yo pregunto cómo se ora, lo que quiero que es una fórmula externa. Jesús va a lo interior, dice, mire, lo que tiene que buscar no es que la forma externa sea buena, porque ahí empieza el fariseísmo. Lo que tiene que buscar es en su corazón, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque uno puede a lo mejor no ser muy exacto en su oración, no puede ser muy doctrinal o teológico, diríamos, en su oración, pero el Señor no está mirando eso, está mirando la sinceridad del corazón del que está clamando. Entonces Jesús pone el acento en el por qué, y esta es la pregunta fundamental de la devoción, ¿por qué? Ahora al principio Jesús analizó la limosna, y ahora empieza a analizar la oración. Y esto nos toca de cerca porque nosotros estamos aquí orando y porque la oración forma parte también de nuestra vida. Y yo no sé si nos animaremos hoy a mirar en el espejo de la palabra de Dios nuestra propia vida devocional en el aspecto de la oración, que es donde tal vez más agudamente golpea. La oración era una tradición muy fuerte para los israelitas. El Talmud, que era algo así como una explicación de la ley, la suma de las tradiciones de ellos, fundamentaba en el Antiguo Testamento el hecho de orar. Y por ejemplo, el Talmud decía, Abraham se levantó de madrugada y se dirigió al lugar donde había estado con el Señor. Y ellos sacaban una conclusión y decía, esto es la institución de la oración del amanecer. Fíjense ustedes, ellos tomaban a Abraham, el padre de Israel, decía, si él se levantó de mañana y oró, es una institución nuestra que tenemos que orar al amanecer. Pero después decían, Isaac, el hijo de Abraham, había salido a meditar al campo al caer la tarde. Dice, esta es la institución de la oración del mediodía. Y después decían, Jacob se vio sorprendido por la puesta de sol en el lugar donde tuvo que pasar la noche. Dice, esta es la institución de la oración de la tarde. Fíjense ustedes que ellos oraban, marcan 3 oraciones que iban a hacer, pero dan un fundamento. Dice, nuestro padre Abraham oró a la mañana, nuestro padre Isaac oró al mediodía, nuestro padre Jacob oró a la noche, buscaban la Biblia, y entonces decían, esto es la institución. Ahora, es una buena base, ¿no es cierto? Porque ellos estaban buscando la base de cuándo oraba Abraham, cuándo oraba Isaac, cuándo oraba Jacob. Tal vez se pueda discutir un poco el enfoque que ellos hacen de la forma esta, pero indudablemente Jesús está señalando que los fariseos estaban señalando que los patriarcas oraban y que ellos por eso habían establecido esto. El problema es que ellos oraban no tanto porque la oración fuera importante, porque cuando Abraham salía a orar, o Isaac salía a orar, o Jacob oraba porque la oración era importante, sino que ellos muchas veces lo hacían porque como los patriarcas lo hicieron, nosotros también lo tenemos que hacer.
Y entonces la oración se le convertía en una tradición. Vamos a orar a la mañana, ¿por qué? Porque Abraham oraba. No tomar el ejemplo de Abraham y decir, si Abraham fue un hombre después y fue tan grande y oró a la mañana, yo tendría que tener también esto en la oración, sino simplemente se transformaba en una tradición. Y ellos tenían establecido el hecho de orar 3 veces durante el día, mañana, al mediodía y a la tarde, justamente porque encontraban esto en los libros de Moisés. 2 veces al día ellos tenían un credo, lo que nosotros llamaríamos un credo. El oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y él lo hacían como un rezo cotidiano, una afirmación de su fe. Y era la repetición de la ley de Dios. Era importante este credo, era la base del monoteísmo, ¿no? Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y entonces hablaban del amor al Señor en la oración y repetían la palabra de Dios en cosas que eran fundamentales. Quiere decir que tenían un credo que lo repetían 2 veces al día, tenían una oración que la hacían 3 veces como los patriarcas, y tenían un conjunto de 19 oraciones, todas juntas, que las repetían todas las 19, a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Fíjese usted que era gente de oración. Esas 19 oraciones son muy interesantes porque se han conservado hasta el día de hoy. Por ejemplo, comenzaba con 3 oraciones de alabanza. Una, daban gracias por los patriarcas, por Abraham, Isaac, Jacob, y por lo que ellos representaban para el pueblo. Después daban gracias porque tenían la esperanza de la resurrección de los muertos. Daban gracias porque Dios era un Dios santo y justo. Y después empezaban a pedir, y pedían conocimiento, y pedían arrepentimiento, y pedían perdón, y pedían redención, y curación, y pedían bendición para el campo en el año en curso, y ahí la oración variaba de acuerdo a la estación. Es decir, era estable en todo menos en eso, porque usted imagínense que había momentos en que había que pedir lluvia, había momentos en que había que pedir, entonces de acuerdo a la estación variaban, ese módulo variaba, cuando empezaba la estación eso no era fijo en la oración, eso lo variaban. Oraban por los dispersos de Israel para que volvieran, por tener jueces nobles que los juzgaran, miren, es importante esto. Oraban por los herejes, se habían levantado contra la fe, por los que eran justos delante del Señor. Oraban para que el templo de Jerusalén fuera reconstruido. Oraban para que del linaje de David se levantara el Mesías. Oraban para que la oración fuera oída. Y después daban la bendición y bendecían a Dios por el culto, bendecían a Dios por la en acción de gracias y por la paz que tenían. Era una oración, eran 19 oraciones sumadas. Yo le acabo de mencionar los 19 temas de oración, No le dije la oración, le mencioné los temas. Ellos tenían una frase hecha para cada uno de estos temas y se repetía esta oración 3 veces al día. Ahora, si usted la lee, realmente es una oración dentro del ámbito judío irreprochable, maravillosa como oración. Ellos se paraban a las 9 y la decían, a las 12 y la decían, a las 3 de la tarde y la decían. Porque en ellos existía este sentimiento. Si yo uso cualquier cosa que use, sin dar gracias, entonces me convierto en un ladrón o en un profanador. Un espíritu de oración, ¿no? Es decir, si ellos iban a tomar la copa de agua, iban a beber, ellos daban gracias por el agua. Porque si no, se sentían ladrones y profanadores. Es interesante esto, ¿no? Cuando comían, daban gracias. Cuando salían de la ciudad, daban gracias. Cuando entraban, daban gracias. Es decir, la oración estaba metida dentro del pueblo. Era toda una disciplina de oración. Tal vez de todo lo que sucedía en el judaísmo, esta disciplina de oración ha sido algo admirable realmente, ¿no es cierto? Ellos tenían o buscaban tener a la oración como parte fundamental en su vida. Jesús no criticó nunca, ni corrigió tampoco la disciplina de oración de ellos. Es decir, David mismo, él tenía esta disciplina de oración. Él dice en el Salmo 55, tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Lo que quiere decir que él tenía esta práctica de oración, en un santo de Dios, David. Tenía una práctica de las 3 oraciones diarias, por lo menos estas 3 oraciones estaban como algo permanente en él. Cuando usted lee el libro de Daniel, dice, abiertas las ventanas de su casa, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba.
¿Por qué 3 veces? Porque estaba cumpliendo con aquello de la mañana, el mediodía y la noche. Y si usted lee atentamente el Evangelio, va a descubrir que el Señor tiene una gran disciplina de oración personal. Hasta tal punto que después de un día tremendo, agotador, los discípulos se iban a descansar y él se iba al monte a orar. Sin nada lo quitaba de su disciplina de oración. El Señor no censura la disciplina de oración. Y mis hermanos, ojalá tuviéramos disciplina de oración. Porque muchos de nuestros problemas se disiparían si tuviésemos disciplina de oración. Tenemos mucho menos problemas en nuestra vida si tuviésemos disciplina en nuestra vida de oración. Tampoco Jesús hace una censura. Estoy señalando lo que Jesús no hace, porque a veces se cometen errores en la interpretación de esto por lectura ligera, ¿no? A pesar de que ellos tenían toda esta oración, Jesús no ataca la disciplina de oración, no la censura. Tampoco censura la oración pública. Algunos han sacado conclusión de esto, de que no debe haber oración pública. No es así. Jesús oraba públicamente también. Fíjense que Salomón, cuando dedicó el templo, dice que se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió las manos al cielo y oró. Y la oración de Salomón no fue una oración breve, fue una oración bien extensa, bien larga. Oró extensamente. Dice que Esdras, estando en pie, el pueblo convocado por Esdras, confesaron sus iniquidades y las iniquidades de sus padres. La 4ª parte del día confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. La 4ª parte del día. Ahora, si nosotros entendemos lo que es un día, para ellos, un día tiene 12 horas, porque ellos hablan de día por el tiempo de claridad. La 4ª parte es que se pasaron 3 horas orando públicamente, no eran breves en la oración, ¿no? Eran bastante extensos en la oración. Jesús no censuró tampoco esto. La oración pública tiene su importancia, es muy importante. Y es muy importante que aprendamos que si tenemos un compromiso con el Señor, y tenemos en ese compromiso con el Señor que en algún momento dar testimonio en oración públicamente, de ninguna manera tengo que sentirme ni cohibido ni avergonzado. Cuando alguien va a ver a un cantante de moda y lo conmueve lo que escuchó, fíjese usted cómo lo aclama, públicamente, no se avergüenza de esto. Y cuando el futbolista hace la jugada correcta, la tribuna lo aclama. Porque yo no voy a ir a un lugar público, por ejemplo, a comer, y voy a inclinar la cabeza para dar gracias a Dios. Sin embargo, hay cristianos que tienen ciertas dudas para esto. No tendrían dudas tal vez en aplaudir al futbolista, pero sí en dar gracias a su Dios, públicamente. Jesús no censura esto, hermano, no censura esto. Creo que tiene la oración, cuando forma parte de nuestra vida, expresa nuestra fe y no tenemos por qué avergonzarnos de practicar nuestra fe delante de todo el mundo, cuando todo el mundo no tiene vergüenza de exhibir las coronas de Satanás sobre su propia vida. El pueblo de Dios tiene que tener un compromiso con Dios que pase por todos los aspectos de su vida. Lo que Jesús sí censuró es la motivación de la oración. Él dijo, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Se acuerdan que usa la palabra calles cuando habla de la limosna? Y allí yo dije es el callejón, ¿no? Acá no, acá usa otro término que designa la calle concurrida, ¿no es cierto? Dice, buscaban el lugar concurrido para orar y oraban extensamente, bien largo, cosa que la gente viera la piedad. Lo que Jesús censura no es que estén orando largo, ni es tampoco que estén orando, ni que estén cumpliendo una disciplina de oración. Lo que dicen es que han convertido esto en una exhibición. No lo están haciendo porque Dios está allí, sino están haciendo porque los hombres están allí. No aman la oración, ni aman a Dios. Se aman a sí mismos y hacen ostentación de la piedad. Muestran la piedad y practican orgullosamente su piedad. Y esto es lo tremendo, ¿no? Jesús, esto es lo que está censurando. Jesús censura esto como algo que no debe formar parte de la vida del que está orando. Cuando se ora a Dios, no se ora a los hombres, se ora a Dios. En segundo lugar, Jesús habla de la verbosidad de la persona. Él dice, y orando,
no uséis vanas repeticiones como los gentiles que creen que por su palabrería serán oídos. La ignorancia espiritual genera dos desviaciones en la oración muy importantes. En primer lugar, las repeticiones. Usted habrá escuchado oraciones a repetición. ¿Conoce estas oraciones a repetición? Donde dice, Señor, sálvalo ahora, ya, Señor. Esta es oración a repetición. Como si la oración de tartamudos espirituales. Repiten 20 veces lo mismo, ¿no? En alguna forma quieren impresionar a Dios golpeando con esto, ¿no? Dice, Señor, te traemos aquí el enfermo, tócalo. ¿Por qué hay que tocarlo tantas veces? ¿El Señor no sabe lo que estamos pidiendo? Esto es algo que Jesús lo identifica con los gentiles. Es una costumbre pagana, dice Jesús. Dice el Señor, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Los gentiles son los paganos. Dice que los paganos son los que repiten en esta forma. Aparte del paganismo, creer que si uno repite muchas veces, Dios entonces va a contestar. Esto se ha metido en muchas formas religiosas. Por ejemplo, los budistas tienen un cilindro, tipo ruleta, ¿no? Con el cual van pasando y van orando también. Y van repitiendo las oraciones que están allí anotadas en el cilindro. Fíjense ustedes que aún dentro del cristianismo, el rosario, ¿no es cierto?, que se va pasando cuenta a cuenta y se van repitiendo sistemáticamente la oración. Esto es justamente lo que Jesús está condenando. Es la vana repetición. Y si usted alguna vez lo ha hecho, sabe que se transforma en un rito donde se repite la palabra una tras de otra tratando de cumplir y que pase la cuenta. Nada más que eso. Ahora, él dice, esta es una costumbre pagana, que él ve que se infiltra dentro del judaísmo, así como nosotros la vemos infiltrarse dentro del cristianismo también. La vana repetición de las cosas. Y fíjese que en el Antiguo Testamento se ilustra esto. Los profetas de Baal dice que invocaban el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, es decir, está hablando de las 6 horas de luz que van de las 6 de la mañana a las 12 del mediodía, dice, y repetían una sola frase, Baal, respóndenos. Quiere decir que se está diciendo que entre los paganos esto era muy común, repetir y repetir y repetir. Y por otro lado, Jesús habla de la retórica, dice, creen que por su palabrería. Acá Jesús usa una palabra que es intraducible, porque él usa un término griego, seguramente arameo cuando él lo usó, que es lo que nosotros diríamos en nuestro español, el blableo. El bla bla bla. Jesús dice, y creen que por su bla 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 serán oídos, ¿no? Él utiliza una palabra así. Es el sonido de la charla sin sentido. Recuerdo, una vez estábamos en un lugar escuchando una conferencia. Escuchamos como 40 minutos hablar, y de repente, por respeto no nos levantábamos, ¿no? Y de repente el pastor, cuando termina, me dice, es un virtuoso este hombre. Dice, hombre, ¿por qué es un virtuoso? Dice, tiene la virtud de hablar 40 minutos y no decir nada. Dice, esto es una virtud. Dice, yo no me explico cómo alguien puede hablar 40 minutos y no decir absolutamente nada. Dice, no se captó una sola idea en todo este tiempo. Y realmente, ¿no es cierto? A veces hay una verbosidad, ¿no?, que es pura retórica, ¿no? Es lo que se llama en poesía el ripio, lo que está de más. No, lo que está de más. El poeta sabe que tiene que usar la palabra justa, que no puede poner ripio. Bueno, a veces aparece esta verbosidad, llenan de palabras, la gran retórica, la palabra hueca, superpuesta. Yo creo que tenemos que aprender algo de la geometría en este sentido, que la geometría nos da una lección muy importante. La geometría dice que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Usted trate de buscar alguna distancia más corta entre dos puntos que no sea la línea recta. Esto sirve para la vida y sirve para la oración. Si usted necesita pan, la mejor forma de decírselo es, Señor, necesito pan. Es decir, es la línea recta, es la expresión. No necesita usted el verbo que interprete, ¿no es cierto?, y que ponga sinónimos y que llene de palabras huecas, porque cree que la gran retórica, la oración barroca, ¿no?, bien adornada, rococó, es la que Dios escucha. Yo creo que estos son dos extremos que nosotros vemos en la oración. Están los que creen que si repiten lo mismo una vez, entonces Dios lo va a escuchar. Y por otro lado están los que hacen un discurso para Dios en la oración, y yo digo, bueno, si Dios tiene la capacidad de aburrirse, ¿no es cierto? No sé,
No he llegado a comprender eso. Pero usted está muy aburrido a veces de escuchar toda la retórica, ¿no? Y de vez en cuando debe querer parar a la persona y decir, bueno, concretemos, al grano. ¿Qué está pidiendo? ¿Qué estás pidiendo? Dice que el Señor no está censurando la oración, que es extensa, si tiene sentido. Porque Salomón oró extensamente, pero usted lea la oración de Salomón. ¿Qué contenido tenía? Él no hizo una vana repetición. Él realmente salía del corazón lo que estaba diciendo, y Dios lo escuchaba. No está censurando el hecho de que alguien se ponga de pie para orar. Es la costumbre judía. No censura estas cosas. Lo que Jesús está censurando es el hecho de pervertir el sentido de la oración. Pervertirlo con vanas repeticiones, con retórica, con verbosidad, pervertirlo con exhibicionismo. Allí es cuando pierde el sentido la oración. Y entonces Jesús dice, ¿cómo debe orar el cristiano? Dice, en primer lugar, ora a tu Padre que está en secreto. Aquí está sacando la ostentación. Fíjese que lo que está hablando Jesús es de la oración privada del hombre. Los judíos tenían una oración privada que la hacían pública, Ellos tenían oraciones comunitarias, pero había oración privada. La oración privada la hacían pública para ostentarla. Jesús dice, bueno, tu oración privada, que sea privada y al Señor. Y tu oración pública, que sea pública y al Señor. Es notable como los cristianos, basándose en este pasaje en la historia, han cometido barbaridades. Por ejemplo, hubo grupos cristianos que no tenían ningún tipo de oración pública. Quiere decir que hay oraciones que son privadas. Si mi oración es privada, que sea privada. Y que sea al Señor. Y si mi oración es pública, que sea pública. Pero que sea al Señor, no al auditorio que tengo delante, no al que me está escuchando. Y Jesús dice, no sean retóricos, sino sinceros, concisos, fervientes en la oración. Fervientes. Cuidado que la verborragia no significa fervor, ni el grito significa fervor. El fervor es el fuego de adentro, ¿no es cierto?, que dice la palabra justa y exacta y concisa delante de Dios. Pero es el clamor del corazón que está realmente lleno del Espíritu de Dios. Lo segundo que Jesús dice es, vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Segunda cosa importante que dice Jesús. Hay una falsa enseñanza con respecto a esto, y es que Dios recibe información acerca de la oración de los hombres. Es decir, como si Dios no estuviera informado. Si usted no lo comunica, Dios no lo sabe. Con una sola frase Jesús destruye toda esta teoría. La destruye con una sola frase. Dice, vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Llegamos al Señor y abrimos confiadamente el corazón y reconocemos su sabiduría. Y como el Hijo al Padre le decimos qué es lo que nosotros creemos que necesitamos. Pero yo quiero que escuchemos hoy a un hombre de oración realmente, que sabía orar y que tenía poder en la oración, el apóstol Pablo. Él escribe en la carta a los Romanos y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Mira, está diciendo yo, un hombre de oración, soy ignorante cuando voy a pedir. Me doy cuenta que qué es lo que necesito, no lo sé. Ahora le está diciendo el apóstol. No dice yo necesito informarlo a Dios, y en todo caso el Dios de toda sabiduría es el que sabe qué es lo que yo necesito. Dice, pero sé que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Da gracias a Dios por el Espíritu Santo que le corrige la oración. Estas formas de omnipotencia humana, ¿no? Esto es el humanismo metido dentro, esta forma de omnipotencia, de que yo lo puedo informar a Dios. Todo esto es tremendo. Dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Jesús destruye esto. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios y sabe cómo se va a desvirtuar la oración y tiene que dejar las cosas bien claras. Y hace 2000 años dejó dicho, mire, cuando usted ore tenga en cuenta que su Padre sabe cuáles son las cosas que necesite. Entonces usted pídale, pero admita que es su Padre el que conoce su verdadera necesidad. Y entonces el Señor dice, vosotros pues oraréis así. Y presenta eso que nosotros llamamos el Padre Nuestro, esa oración modelo. Por supuesto que en esta exposición que estoy haciendo del Sermón del Monte, no me voy a detener palabra por palabra en la oración de Jesús. Eso merece otra serie completa, porque cada frase tiene un peso tremendo. Pero voy a señalar algunas cosas que creo que sí son importantes tener en cuenta. Jesús acá, contra las 19 cosas, elementos que tenían los judíos para orar, que mencionaba antes, él pone
escasamente 8 elementos a lo sumo. Algunos hablan de 6 nada más. Escasamente. Él hace una invocación, Padre nuestro que estás en los cielos. Es notable que ninguna de esas pequeñas oraciones judías que formaban las 19 era tan corta como la de Jesús. Jesús es conciso, tiene precisión en lo que dice. Y él hace 3 peticiones referidas al Padre, a Dios. Tu nombre, tu reino, tu voluntad. Y 3 peticiones referidas a nosotros. Nuestro pan, nuestras deudas, nuestras tentaciones. Y entonces cierra la oración. Ahora, fíjese usted el detalle, ¿no es cierto? Allá había una oración tremenda, larga, que usted para orar necesitaba por lo menos, para orar la oración de las 19 necesita por lo menos 10 minutos para orarla. La oración de Jesús escasamente necesita 30 segundos. Compare usted el tiempo, ¿no es cierto? Pero Jesús enseña la concisión en la oración, el apuntar a cosas realmente importantes en la oración, el centrar el corazón en aquellas cosas que son necesarias. Pero la oración no solamente es la petición, es la revelación del corazón del hombre al orar. Usted fíjese la oración de Jesús. Vamos a olvidarnos por un momento de que esta oración la hace Jesús. Y supongamos que la hiciera un hombre, que orara esta oración. Si usted escuchara a una persona que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, etcétera, etcétera. Usted no sabe que esta oración es de Jesús. No sabe que esta oración es aprendida. Usted lo primero que piensa de la persona que ora esta oración es esto, que para esta persona lo más importante es el reino de Dios y su justicia. Porque empieza por Dios y por su reino. Sí, le está mostrando que la actitud de corazón está puesto en primer lugar en el reino de Dios. No es que él abre la oración, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, tú sabes cuánto necesitamos, y entra con lo suyo. Sino él entra con las cosas eternas, está revelando que su corazón está puesto en el reino de Dios. Y después hace las peticiones referidas a él, y va a las cosas fundamentales, elementales, que tienen que ver con lo material, y que tienen que ver con lo afectivo, y que tienen que ver con lo espiritual. Que tienen que ver con mi relación con la materia, que me tiene que alimentar, el pan cotidiano, que tiene que ver con la relación con el prójimo, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, que tiene que ver con mi vida espiritual, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, que tiene que ver con la fragilidad con que uno entiende su propia vida, porque fíjense que se adelanta, no dice ahora que soy tentado, sino que dice aquí, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, que se está anticipando a la problemática espiritual que puede venir mañana. No está diciendo en este momento que estoy tentado, sino nos metas en tentación. Y está gritando la fragilidad. No dice, desde que te tengo a ti soy capaz de hacer cualquier cosa, Señor, manda tormentas a mi vida, esas barbaridades que a veces hacen. No, dice, tenga cuidado. Si el Señor no me manda tentaciones, mucho mejor, hermano, mucho mejor. Porque puedo caerme. Esta es la oración de poner a Dios en su lugar, poner al hombre en su lugar, poner el reino en su lugar y todas las demás cosas dadas por añadidura. Jesús no está poniendo esta oración simplemente para que nosotros la repitamos, tampoco es una prohibición repetir la oración esta, ¿no es cierto? Yo creo que a veces se ha tomado esta oración y se ha hecho todo lo contrario de lo que Jesús dijo antes de la oración, ¿no? Se la ha repetido sin sentido. Pero a veces tendríamos que tomar esta oración y repetirla despaciosamente, tratando de masticar cada una de las frases, a ver cómo Jesús está enseñando realmente a orar a sus discípulos. Está mostrando que la oración es el eje sobre el cual gira la vida espiritual, es el espejo sobre el cual se refleja la vida espiritual del hombre, es el único camino por el cual Dios va a actuar sobre nuestra vida. Por eso creo que tenemos que cuestionarnos nuestra oración. A veces hemos mirado con desprecio a los judíos que oraban tanto. Miremos con censura el hecho de que esta oración no sea sincera. Esto sí, es malo. Pero creo que la oración ha dejado de formar parte importante de la vida espiritual de los cristianos del siglo XX. Que este siglo es el siglo en que menos se ha orado. Por eso los bastiones del mal crecen. Porque el pueblo de Dios no ora. Y recuerde usted que la oración no se reemplaza con servicio. La oración no se reemplaza. El cristiano es llamado a servir, pero es convocado a orar.
Usted no puede reemplazar una cosa con la otra. Usted tampoco puede reemplazar el servicio con oración. Dice, yo oro y no sirvo. Pero luego que estas dos cosas se han desequilibrado en este siglo, un siglo de hiperactividad, ¿no es cierto?, donde todo es movimiento y salida y corrida y todo lo demás, ha quitado el sentido de la oración. Y las paredes del mal a veces nos oprimen y nos encierran y no alcanzamos a romper eso. Y entramos en problemas espirituales porque nos hemos olvidado que la oración constituye una base fundamental de la vida cristiana. Y que además la oración tiene un efecto terapéutico en la vida, sanador en la vida, sanador. Cuando usted ve que avanza el mal, como avanza, usted tiene que pensar, mi hermano, sabiamente, espiritualmente, hay un pueblo de Dios que no ora, ¿sí? Porque el mal avanza, el pueblo de Dios se ha olvidado de la oración. Es una oración retórica, formal, superficial, concisa, breve. De las 3 oraciones y las 19 y todas las demás, nosotros hemos dado vuelta los ojos al judaísmo y bueno, oramos cuando vamos a tomar los alimentos, a la mañana, cuando nos vamos a dormir a la noche. Y el raquitismo espiritual es porque justamente hemos dejado esto que es el núcleo de la vida espiritual, que es la oración. Es la relación del hombre directa con el Señor. Yo creo que Jesús miraba a toda esa gente orar y debía pensar, esta gente está desperdiciando el tiempo, porque si todo este tiempo lo hiciera con oración sincera, este pueblo cambiaría. Y entonces censura el hecho de que sea exhibicionista, pero no censura de ninguna manera el hecho de que sean disciplinados en la oración. La oración es una disciplina espiritual, y así como tenemos disciplinas físicas y tenemos hábitos, tenemos que forjar disciplinas espirituales. Y la disciplina espiritual fundamental es la disciplina de la oración. Es no solamente orar porque hay necesidad, sino esto sistemático que tenían los judíos. Tener sus tiempos de oración, sus momentos de oración. Esto que tenía David, de mañana y al atardecer y al mediodía clamaré a ti y tú oirás mi oración. Esto que tenía Daniel, 3 veces al día voy a abrir la ventana hacia Jerusalén, pase lo que pase, y voy a orar al Señor. Es subrayar la disciplina de la oración, que es lo que termina destruyendo los bastiones del mal. Oremos al Señor. Señor, queremos pedirte que tú estés en esta hora, abriendo nuestra mente y nuestro corazón a una actitud diferente frente a la oración. Y despierta, Señor, en nosotros la necesidad de tener disciplinas espirituales y de ser verdaderos intercesores y de abrir el canal de la oración como el elemento fundamental de nuestra relación contigo. Señor, que esta meditación que estamos haciendo sobre este sermón deje en nosotros el sedimento espiritual que nos permita crecer y desarrollar nuestra vida espiritual en forma tal que tú puedas usarnos y que las fuerzas del mal retrocedan. Danos, Señor, el ser un pueblo poderoso en la oración. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org.
Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de los grandes temas, una producción de Radio Transmundial.